Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Todos debemos estar atentos a los peligros de las tonterías. En 1998, la revista médica The Lancet publicó un estudio coescrito por el médico británico Andrew Wakefield. Afirmó que podría haber una relación entre la vacuna MMR, ampliamente utilizada, y el autismo. Pero no la había. Varios estudios posteriores no encontraron ningún vínculo, y resultó que el estudio de Wakefield tenía graves defectos. The Lancet incluso se retractó del artículo en 2010. Ahora se considera uno de los estudios más ampliamente desacreditados de todos los tiempos. Era una tontería. Sin embargo, su influencia ha sido enorme. El movimiento anti-vax sigue con fuerza, las tasas de vacunación en los EU son más bajas que antes y los casos de sarampión han aumentado. La triste verdad es que es mucho más fácil hacer que la gente crea tonterías que hacer que cambien de opinión. Pero todos tenemos el deber de intentarlo. El mensaje clave aquí es, todos debemos estar atentos a los peligros de las tonterías. La estupidez no es solo un fenómeno moderno. Ya en la antigua Grecia, Platón acusó a los sofistas, una escuela de filosofía rival, de vender tonterías. Dijo que solo les interesaba ganar argumentos, no lo que realmente era cierto. Sin embargo, el siglo XXI ofrece a las tonterías un caldo de cultivo especialmente fértil. Hoy en día, las tonterías suelen afirmar que se basan rigurosamente en la ciencia, como el estudio de vacunación de Wakefield. O utiliza pruebas aparentemente irrefutables, como fotografías. Tal vez recuerdes una historia que se publicó después del atentado con bomba en el maratón de Boston en 2013. La historia decía que una niña de 8 años de la escuela primaria Sandy Hook había sido asesinada, incluso había una foto de ella corriendo. La historia fue compartida por más de 92.000 personas en las redes sociales. Lo has adivinado, era falso. La chica de la foto ni siquiera había corrido la carrera, no estaba abierta a niños. Pero la historia resultó demasiado irresistible como para no compartirla. Ese es solo un ejemplo de cómo la tecnología moderna, como las redes sociales, puede generar tonterías. Si tonterías como el estudio sobre la vacunación pueden tener tanto éxito como lo hicieron en 1998, imagine el daño que se puede causar en la era de Twitter. Si tenemos en cuenta nuestras redes de noticias hiperpartidistas, las fábricas que producen noticias falsas, y la facilidad de manipulación de las imágenes, nos enfrentamos a una crisis total de tonterías. Tenemos que tomar medidas, ahora. Los mentirosos tratan de persuadir a la gente para que crea que algo es cierto, sin preocuparse realmente por las pruebas. Antes de entrar en cómo refutar tonterías, hagamos una pregunta sencilla. ¿Qué es exactamente una tontería? Según los autores, las tonterías surgen de la determinación de impresionar o persuadir a la gente. A los mentirosos les importa más ganar la discusión que si dicen la verdad. Las herramientas clave que un mentiroso moderno tiene a su disposición son el lenguaje, las estadísticas y los gráficos. Y las usa para bombardear a la audiencia con una cantidad abrumadora de información. Una mentira puede ser simplemente algo que no es cierto, pero las tonterías se disfrazarán para que se parezcan lo más posible a la verdad. Este es el mensaje clave. Los mentirosos tratan de persuadir a la gente para que crea que algo es cierto, sin preocuparse realmente por las pruebas. Un método clásico de tonterías es utilizar lo que el sociólogo científico Bruno Latour llamó cajas negras. Piénsalo así, recopilas algunos datos, y luego los envías a través de un proceso científico complicado, como un algoritmo. Ese proceso es la caja negra, y cualquier cosa que salga de ella tiende a ser tratada como un hecho objetivo. Pero esta es la cuestión. Incluso sin entrar en detalles sobre cómo la caja negra procesa los datos, a menudo hay mucho que criticar. Para empezar, observe siempre qué datos se están utilizando realmente. He aquí un ejemplo.
Un experimento realizado en 2016 pretendía demostrar que los delincuentes y los no delincuentes tenían cabezas con formas diferentes, y que un algoritmo lo demostró. Según los resultados, los delincuentes y los no delincuentes tenían un ángulo ligeramente diferente entre la nariz y la boca y una curvatura diferente del labio. Pero antes de sacar la cinta métrica, considere lo siguiente: en el estudio, las fotos de los delincuentes eran todas fotografías de identidad emitidas por el gobierno, mientras que las de los no delincuentes estaban representadas por fotografías profesionales en la cabeza. Probablemente no necesites un algoritmo supercomplejo para darte cuenta de que es más probable que las personas sonrían en una foto profesional que en una foto de identidad. En otras palabras, el conjunto de datos utilizado en este estudio fue inútil, por lo que los resultados también lo fueron. ¿Es posible refutar el estudio incluso sin abrir la caja negra algorítmica? ¿Los autores del estudio se propusieron engañar a la gente? Probablemente no. Pero estaban tan preocupados por probar su hipótesis que ignoraron el hecho de que los datos que utilizaban eran defectuosos. ¿El resultado? Lo has adivinado. Pura tontería. La correlación no implica causalidad. No todos los estudios científicos tontos producen resultados sorprendentes. Algunos, de hecho, producen resultados que son increíblemente obvios. Por ejemplo, un estudio reciente que analizó a estudiantes universitarios encontró una correlación entre una autoestima positiva y haber tenido un primer beso antes de comenzar la universidad. Pero, ¿qué demuestra realmente ese resultado? ¿Significa que las personas naturalmente seguras comienzan a besarse más jóvenes? ¿O es el primer beso la causa de un aumento en la autoestima? Y espera, ¿por qué estamos hablando de besos? ¿Cuál es el papel de las relaciones románticas? ¿No es posible que tanto los besos como la alta autoestima sean el resultado de encontrarte en una relación? Claro, los hallazgos del estudio son obvios. Pero a pesar de que muestra una correlación, no nos dice nada acerca de por qué estas dos cosas están vinculadas. El mensaje clave es el siguiente: la correlación no implica causalidad. Esta es una forma de tonterías que los medios de comunicación desempeñan un papel importante en difundir. A veces, un estudio estadístico tiene mucho cuidado de no implicar una relación causal entre dos cosas, pero cuando el estudio termina en los periódicos, a menudo se pierde toda la sutileza. Un informe de 2018 de Zillow, un sitio web inmobiliario, ofrece un ejemplo. Mostró que las ciudades con precios de la vivienda en aumento también tendían a tener tasas de fertilidad más bajas para las mujeres de veintitantos años. Sin embargo, como se señala en el informe, una tendencia no necesariamente causó la otra. Por ejemplo, las preocupaciones subyacentes sobre el dinero y el desarrollo profesional podrían estar afectando las decisiones de las personas sobre la vivienda y la crianza de los hijos. Quizás simplemente estaban planeando tener hijos más adelante. El estudio ni siquiera consideró a las mujeres mayores de 30 años. El informe de Zillow no proporcionó respuestas, simplemente describió una correlación. Pero cuando la prensa se enteró, tuvo menos cuidado. Las historias utilizaban palabras como causa y efecto, lo que sugería que eran específicamente los altos precios de la vivienda los que hacían que menos mujeres jóvenes tuvieran hijos. El estudio original no era una tontería, pero los informes al respecto sí lo eran. También vale la pena recordar que a veces una correlación no nos dice nada interesante en absoluto. Si comparas la prevalencia del autismo con el nivel de ventas de alimentos orgánicos, encontrarás una correlación muy estrecha. Ambas líneas han aumentado considerablemente en los últimos años. Pero sería ridículo sugerir una conexión. Son simplemente dos cosas que han aumentado con el tiempo. Es inquietantemente fácil hacer que los números digan lo que quieras que digan. Una noche, uno de los autores, Carl, se encontró en el vestíbulo de un hotel y necesitó una bebida caliente. Cogió un paquete de chocolate. Como no quería tomar una dosis de cafeína antes de acostarse, Carl decidió revisar el envase y se alegró al leer que estaba libre de cafeína en un 99,9%. Hasta que pensó en ello un momento.
Resulta que un café de Starbucks contiene 415 miligramos de cafeína por cada 20 onzas, lo que hace que una taza estándar tenga aproximadamente un 0,075% de cafeína. Lo que significa que el café en sí está libre de cafeína en un 99,9%. Así que en un paquete de chocolate caliente, no hay mucha pretensión. El mensaje clave aquí es inquietantemente fácil hacer que los números digan lo que quieras que digan. No todos los ejemplos son tan inofensivos como una taza de chocolate caliente. En 2017, el sitio web Breitbart escribió que 139 personas con el estatus de DACA, personas que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran menores de edad y se les concedió una amnistía, habían sido declaradas culpables o acusadas de delitos. Pero eso fue de un total de 700.000 personas, es decir, menos de una de cada 300. Hay el doble de probabilidades de que un ciudadano estadounidense esté encarcelado actualmente que de que un beneficiario de DACA haya sido acusado de un delito. Sin embargo, ese número, 139, sí que suena aterrador. Al elegir si usar números o porcentajes, puede hacer que la escala de un problema parezca grande o pequeña. Y puede hacer lo mismo cuando se habla de aumentos porcentuales. Según un comunicado de prensa de The Lancet, beber una bebida alcohólica todos los días, en lugar de 0, aumenta el riesgo de desarrollar un problema de salud relacionado con el alcohol en un 0,5%. Lo cual suena bastante serio. Pero, ¿qué tan frecuentes son estos problemas relacionados con el alcohol en primer lugar? Se presentan en solo el 1% de las personas que no beben. Por lo tanto, un aumento del 0,5% lleva el riesgo al 1,005%. Es vital recordar la diferencia entre las diferencias porcentuales y las diferencias de puntos porcentuales. En ese ejemplo, la diferencia porcentual de 0,5 parecía grande, pero la diferencia de puntos porcentuales era de un ínfimo 0,005. En otras palabras, las personas pueden producir tonterías con números incluso sin recurrir a mentiras. Presentarlos de la manera correcta, o incorrecta, puede tener un gran impacto. Por eso es vital mantenerse alerta. Si los datos que utilizas para una prueba no son neutrales, los resultados mostrarán un sesgo de selección. Las estadísticas nos rodean por doquier. Pero, ¿de dónde vienen? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que los holandeses son los más altos del mundo? Muy a menudo, los datos utilizados son solo una muestra. En los Países Bajos, no midieron a todos los hombres, sino solo a una muestra de toda la población. Pero imagínese si esa muestra hubiera incluido un equipo de baloncesto. O imagina que vas a un mercado orgánico, y le preguntas a la gente sus opiniones políticas. Lo más probable es que no obtengas una muestra representativa de la población, es probable que allí encuentres desproporcionadamente más liberales. Esto se conoce como sesgo de selección, y es un problema grave en las estadísticas. Este es el mensaje clave: cuando los datos que utilizas para una prueba no son neutrales, los resultados mostrarán un sesgo de selección. Este es un ejemplo que muestra los efectos extraños que puede tener el sesgo de selección. ¿Verdadero o falso? Los chicos guapos son idiotas. Supongamos que no hay una correlación real. Si comparas el atractivo con lo agradable en un gráfico, los puntos se distribuyen aleatoriamente. Sin embargo, algunos puntos en ese gráfico son hombres con los que nunca considerarías salir. Así que, filtrando todos los imbéciles y todos los que consideres extremadamente poco atractivos, básicamente podemos eliminar todos los puntos de un lado de una línea recta. Los puntos que quedan ahora mostrarán una correlación, debido a la forma en que acabamos de ajustar la muestra. Entonces, aunque los chicos guapos no son idiotas en general, de los que considerarías salir, hay una tendencia en esa dirección. Es un hecho desafortunado de la vida, pero no es una tontería. Sin embargo, el siguiente ejemplo es: prácticamente todas las agencias de seguros de automóviles afirman que cambiarse a ellas les ahorra a las personas una media de una cifra alta, como $500 al año.
¿Cómo es posible que eso sea cierto? Bueno, las únicas personas que realmente se molestan en cambiarse son las que ahorrarán mucho dinero al hacerlo, de lo contrario, se quedarán quietas. Inevitablemente, esa cifra de $500 solo incluye una muestra no representativa. En los ensayos clínicos, este problema se conoce como censura de datos. A veces, las personas abandonan los ensayos de un nuevo fármaco si experimentan efectos secundarios, por lo que sus experiencias no se registran en los datos. Si una selección no aleatoria de personas abandona un experimento, inevitablemente se distorsionarán los resultados. Las muestras verdaderamente aleatorias son más difíciles de obtener de lo que se imagina, porque el sesgo de selección está en todas partes. Es una razón más por la que debes pensar detenidamente en las estadísticas que escuchas. No se deje deslumbrar por los macrodatos y el aprendizaje automático, los datos subyacentes deben seguir siendo sólidos. Con la tecnología moderna, los diseñadores gráficos pueden crear diagramas elaborados y, a veces, ridículos, como un gráfico sobre cabras hecho para adaptarse a la forma de un cuerno de carnero, o un mapa del metro de libros bíblicos o géneros musicales. Esas cosas pueden simplemente ofrecer una forma divertida de enumerar algunos hechos o puntos sobre algo. Pero eso no significa que los gráficos de aspecto convencional sean automáticamente más serios o precisos. Si estás viendo un gráfico de barras, comprueba siempre que el eje y vaya hasta cero. Si no es así, no verás las cosas en la proporción correcta. El otro problema que nos presenta la tecnología es el auge de los macrodatos, en los que la investigación no siempre se basa en bases sólidas. Este es el mensaje clave: no se deje deslumbrar por los macrodatos y el aprendizaje automático, los datos subyacentes deben seguir siendo sólidos. Los enormes conjuntos de datos que se denominan macrodatos tienden a incorporarse a misteriosos algoritmos que aprenden por sí mismos a hacer cualquier cosa, desde reconocer rostros hasta negociar acciones. Esto se conoce como aprendizaje automático, y es un gran ejemplo del tipo de caja negra misteriosa e inescrutable de la que hablamos anteriormente. Ya hemos visto un ejemplo de aprendizaje automático que crea tonterías, el algoritmo que supuestamente identificaba a los delincuentes basándose en sus rostros. Otros ejemplos son aún más ridículos. A una máquina se le administraron radiografías de tórax, con la esperanza de poder captar imágenes en las que hubiera problemas cardíacos o pulmonares. Lo hizo correctamente, pero solo porque se dio cuenta de que las imágenes escaneadas de cofres en mal estado solían tener algo de texto impreso en las esquinas. Todos los escaneos no saludables con los que se le había hecho los había realizado una máquina en particular. Probado en otros escaneos, no funcionó. Otro ejemplo salió mal a mayor escala. En 2008, Google comenzó a desarrollar Google Flu Trends, con el objetivo de predecir cómo se propagaría la gripe en los EU, basándose en búsquedas de términos como síntomas de la gripe o farmacias. El algoritmo de Google terminó buscando términos claramente ajenos a la gripe, como baloncesto en el instituto, simplemente porque las búsquedas de estos términos también alcanzaron su punto máximo en invierno. Y con el tiempo, sus predicciones sobre la gripe empeoraron cada vez más. Al analizar el pasado, el algoritmo pudo encontrar correlaciones entre las tendencias de la gripe y otros factores. Pero, como sabemos, la correlación no implica causalidad. Así que cuando miró hacia el futuro, cayó de bruces. El potencial del aprendizaje automático es considerable. Pero a veces hace falta un humano para darse cuenta de que solo está produciendo tonterías. Las imperfecciones de la ciencia moderna hacen que las tonterías se cubran por todas partes. Una de las mejores cosas de la ciencia es que se corrige sola. Si un estudio encuentra un resultado interesante, otros intentarán replicarlo, resolviendo cualquier problema y progresando gradualmente. Eso significa que realmente no existe la verdad científica absoluta. Más bien, la ciencia es simplemente la acumulación de todos los experimentos que se han realizado hasta ahora. De hecho, el sistema científico que tenemos hoy en día está lleno de problemas. Por ejemplo, piense que estudios tienden a publicarse en revistas. Por lo general, son las que muestran resultados positivos.
Pero, ¿y si otros 10 estudios ya han intentado demostrar lo mismo y todos han fracasado? Estos hallazgos a menudo no se reportan en absoluto. En otras palabras, la publicación científica adolece de un sesgo de selección. Y esa es solo una de las formas en que las tonterías se introducen directamente en el sistema científico moderno. El mensaje clave aquí es, las imperfecciones de la ciencia moderna hacen que las tonterías se cubran por todas partes. Como regla general, los científicos tienden a aceptar que una correlación es estadísticamente significativa si tiene un valor p de 0,05 o menos. Eso significa que hay menos del 5% de probabilidades de que la correlación sea el resultado del azar. Suena razonable, ¿verdad? Pero vale la pena pensar en la ley de Goddard. Esto establece que tan pronto como una medida se convierte en un objetivo, se vuelve ineficaz, porque las personas intentan engañar al sistema para lograrlo. Lamentablemente, eso incluye a los científicos. Como ya hemos visto, es fácil manipular los números para que digan lo que quieres. Al ser selectivo con respecto a los resultados de un experimento, a menudo es bastante fácil diseñar un valor p de 0,05 o menos. Se llama piratería electrónica y está muy extendida. Otro tema importante es cómo se informa sobre las cosas en los medios de comunicación, o si se informa o no. Solo se informa sobre una pequeña fracción de la investigación científica e, inevitablemente, los estudios que aparecen en los mejores titulares son los que reciben cobertura. Así que, por supuesto, hay un sesgo de selección en abundancia. También hay problemas en las revistas científicas. Las revistas menos valoradas tienden a ser muy poco selectivas en cuanto a lo que publican, si el autor está dispuesto a pagar. Afortunadamente, esto da lugar a una forma relativamente fácil de detectar tonterías científicas. Si ve una afirmación importante hecha en una revista pequeña, sea escéptico. Si hubiera algo creíble en el resultado, tenga la seguridad de que los investigadores lo habrían publicado en algún lugar mejor. Mediante unas cuantas técnicas simples, puedes equiparte para luchar contra las tonterías. Los periodistas no lo entienden todo bien, especialmente cuando informan sobre ciencia. Pero vale la pena tener en cuenta un hábito suyo. Cuando intentes averiguar si algo es cierto, haz 3 preguntas, como lo haría un periodista: ¿quién está detrás de esta información? ¿Cómo lo consiguieron? ¿Y qué están intentando vender? No es la única forma en que podemos identificar tonterías, pero es una excelente manera de empezar. Este es el mensaje clave: mediante unas cuantas técnicas sencillas, puedes prepararte para luchar contra las tonterías. ¿Conoces la expresión demasiado bueno para ser verdad? La mayoría de las veces, se basa prácticamente en el dinero. Si escuchas algo que no parece verosímil, hay una gran posibilidad de que sea una tontería. Una buena manera de averiguar qué tan plausible es algo es hacer estimaciones de Fermi. Estas son aproximaciones muy aproximadas que puedes hacer mentalmente, y que te dirán si algo está más o menos bien en términos de escala. Digamos que a alguien le dijo que había 121.000 John Smiths en el Reino Unido. Verifiquemos los hechos rápidamente. ¿Cuántas personas hay en el Reino Unido? Más de 10 millones, pero menos de 1.000 millones. Digamos 100 millones. ¿Cuántas de esas personas se llaman John? Menos de 1 de cada 10, pero seguramente más de 1 entre 1.000, así que digamos 1 de cada 100. Probablemente sea lo mismo para las personas llamadas Smith. Eso nos da el número de John Smiths como 100 millones dividido por 100, es decir, 10.000. Eso no es muy exacto, pero es suficiente para dejar claro que 121.000 son tonterías. Otro consejo contra las tonterías es tener cuidado con el sesgo de confirmación. Es la tendencia a creer en la información que confirma lo que ya pensamos. Todos somos culpables de esto de vez en cuando, así que ten mucho cuidado con la información que te gusta. Recuerda también la correlación y la causalidad, y sé especialmente escéptico si lees que una tendencia ha causado otra. Podría haber una razón completamente diferente para cada una. Y, por último, ten mucho cuidado con la información que hayas encontrado en fuentes en línea poco fiables, como Twitter.
¿Qué haces cuando encuentras tonterías? Llámalo en voz alta. Sin embargo, los autores te piden que seas amable cuando lo hagas. Después de todo, todos cometemos errores. Y lo que es más, es mucho más probable que cambies de opinión a alguien si eres amable al respecto.